ahí me dice siempre si mira la pantalla, ¿verdad? Porque Sí, que sí está viendo Fox, ¿verdad? sí. Vale. Entonces vamos a empezar. Se recuerda que la semana pasada vimos pues las tablas libres con relación a este menú, ¿verdad? De aquí era la tabla libre, aquí pulsamos. eh, Siempre vas a hacer un resumen y después vamos a ir avanzando, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí tablas libres, pulsamos un nuevo y ya acá al pulsar pues nos va a salir la opción de, digamos, del el cuadro de, ves que teníamos que haberle puesto nombre, ¿verdad? No le pusimos nombre, entonces ahora sí le escribimos un nombre. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ponerle aquí, pues, la vez pasada hicimos factura, ¿verdad? Esa ya está hecha. Entonces vamos a poner otra, un promedio. No sé si hicimos el promedio, no, no, ¿verdad? Aquí no lo hicimos de este modo, ¿no? ¿Ah? Bueno, vamos a hacer el promedio. Está promedio también. Bien, vamos a ponerle promedio 1, pues vamos a ver. Es para hacer un repaso rápido. No sé si ese fue el que hicimos, no me recuerdo yo como es el que hicimos en la semana pasada, ¿no se recuerda usted? Le pregunto. No sé si se recuerda usted qué fue la que le Ya ejerció. hicimos, ya hicimos la de amigos, la de facturas y la de promedio. Ujú. Bueno, pero en este modo que estamos haciendo ahorita, no. No, Bueno. Entonces, vamos a hacer un promedio, ¿verdad? Entonces, se recuerda que usamos esta parte de aquí del, digamos, ya no de escribir aquí en el cuadrito de comando, sino de aquí ya no se escribe, sino que propiamente se escribe, se pulsa aquí el icono de nuevo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el promedio y en ese caso, pues vamos a escribir tal vez el nombre del curso, ¿verdad? Curso, pues hay cursos que tienen un ancho de bastante, por ejemplo, computación tal vez, o ahora que son tan grandes los cursos, ¿verdad? Comunicación y lenguaje, por ejemplo, es bastante extenso, pues entonces por eso tal vez es bueno dejar un espacio suficiente, ¿verdad? Para el nombre del curso. Luego tenemos, pues ya podríamos hacer lo que serían las notas, ¿verdad? Nota 1, o como se quiera escribir, pues nota 1 no sé, podría decirse por bimestre también, ¿verdad? Por ejemplo, dice bimestre 1, no sé cómo, ahí sí, ya es como se quiera trabajar, ¿verdad? La cosa es que lo importante es que se sepa cómo se hace, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bimestre 1, como en el caso de los colegios, pues, o digamos, sí, colegios regulares en plan diario, pues son 4 bimestres, ¿verdad? Entonces, podría ser bimestre 1, bimestre 2, 3, todo siempre de tipo carácter, ¿verdad? Y el bimestre 4, ¿verdad? Siempre todos tipo numérico, perdón, tipo numérico, ¿verdad? Entonces aquí seleccionamos. Recordemos que incluso número, me está fallando el mouse. Entonces vamos a ponerle con, no, ni tampoco. Yo creo que no sé si el famoso, ay Dios, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está, ya se restableció. Entonces, recordemos que estamos dejando 10 espacios, pero claro, como ellos no pueden sacar más de 1000, ¿va? Entonces, podemos reducir el espacio, ¿verdad? Para que no quede mucho espacio, unos 6, y mucho sería para
que no quede muy unido, ¿verdad? Entonces unos 6 podría ser de espacio, ¿verdad? Para que no quede muy separado, pues, porque vamos a ver después, pues, que puede quedar muy separado el, los números, ¿verdad? Entonces, los datos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Eh, ahora sí ya tenemos aquí nuestro promedio, ¿verdad? Entonces, ese de tipo numérico también, todos son numéricos, ¿verdad? No, no hay ninguno que sea... Bueno, ese es el curso, es el único de tipo perdón, carácter, Dios, carácter, no sé dónde se me pegó eso. Bueno, bien, entonces una vez que ya tenemos nuestra tabla definida, o sea, aquí el diseñador de tablas, entonces ya le damos aceptar, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Y me pregunta si voy a introducir datos, pues sí, le voy a decir que sí, ¿sí? Y ahí pues vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? El curso, pues, como le digo, ahí pues, hay cursos que son bien extensos, el nombre, y hay otros que son muy cortos. Entonces, para eso hay que prevenir, ¿verdad? Siempre dejar cierto espacio para que no haya problema, ¿verdad? Bueno, con las flechas para abajo también podemos hacer, ¿verdad? Usamos la flecha para abajo, no necesariamente podemos usar el mouse, ¿verdad? Usamos la flecha para abajo. Bien, vamos al siguiente curso, el mismo vamos a usar, como es el mismo que vamos a hacer. Ah, vamos a ver si también si nos permite copiarlo, tal vez si nos permite copiarlo y así no vamos a estar tecleándolo cada ratito, ¿verdad? Entonces colocamos la cantidad de lo que ha sacado el joven o el muchacho, la señorita, etcétera. Aquí no ponemos el nombre, ¿verdad? Tal vez sí, eso tendría que hacerse, pero ya sería trabajito de hacerlo ya más detalladamente. Aquí solamente pues es un trabajo así rápido. Entonces, pues en ese caso, pues no, no vamos a dedicarnos a dar todos los datos, ¿verdad? Porque tendríamos que haber puesto el nombre del colegio, el nombre del docente, el nombre del estudiante, todo eso pues se tendría que haber puesto, pero como lo cierto es que no se tiene mucho tiempo aquí para poder avanzar en otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso hace, digamos, de que pues solo nos dediquemos a hacer algo rápido, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta ahí, creo que no hay mucho que decir, ¿verdad? O no sé, ¿tiene alguna cuestión ahí? En todo lo que estamos tecleando aquí los datos. Sí, que ya veo que sí se puede copiar el que yo pensé que no se podía y hoy sí comprobé que sí se puede. Siempre en la vida va uno aprendiendo, ¿verdad? Porque no es que uno lo sepa todo, pues la verdad es que eso de copiar no se me había ocurrido. Y ahorita pues lo hicimos, ¿verdad? Entonces ya vemos que se puede, ¿verdad? Para que a veces tenemos el mismo curso, entonces lo que hacemos es copiar, ¿verdad? No, para no estar tecleando mucho. Bueno, tenemos ahí registros, ¿verdad? Se recuerda que pues esto de aquí hasta aquí es un registro, ¿verdad? Lo único que no hemos calculado pues va a ser el promedio y aquí va a ser muy, muy fácilmente, ¿verdad? Y ya no tenemos que meternos aquí a la ventanita esta, ¿verdad? Aquí, sino que se recuerda que aquí teníamos que irnos aquí a donde dice tabla, ¿verdad? ¿Sí? Y ya no teníamos necesidad incluso ni de salir con el escape que siempre le damos para salir de aquí y meter aquí nuestro código, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nos vamos aquí a donde dice tabla. Y luego nos vamos a donde dice reemplazar campo, ¿se acuerdan?
¿verdad? Reemplazar campo, porque lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Entonces, seleccionamos el campo que vamos a calcular. Pulsamos aquí y en ese caso el que necesitamos calcular es promedio. Entonces pulsamos ahí y pulsamos aquí en donde dice width, ¿verdad? Pulsamos ahí. Y la vez pasada no sé si le dije que podíamos pulsar aquí encima o simplemente pues escribir, ¿verdad? Pues ahorita vamos a hacerlo de esa manera. Primero un paréntesis, ¿verdad? Porque vamos a agrupar las sumas de los bimestres, ¿verdad? Y después vamos a dividirlo entre 4. Entonces, en ese caso, pues, lo que hacemos es que con el paréntesis le vamos a indicar que primero sume y después divida, ¿verdad? Porque si no va a dar un resultado distinto, ¿verdad? Pero recuérdese la jerarquía de operaciones. Entonces, damos un clic ahí y le pulsamos el signo más, un clic aquí y un signo más, un clic aquí y el signo más, y un clic aquí, el signo más, y cerramos el paréntesis y dividimos dentro de 4, ¿verdad? Ahí está dividido entre 4 y ahí estaríamos para calcular. Le damos a aceptar. Ahora aquí donde dice alcance, ¿verdad? Donde dice alcance, pues pulsamos la opción All. Y entonces aquí ya, también puede haber otros parámetros, ¿verdad? Pero eso pues ya sería unos cálculos más avanzados, que sería en este caso for, while, en fin, que tal vez, bueno, vamos a verlo después, eso vamos a verlo después, pero dentro de un programa, ¿verdad? En este momento pues solamente nos vamos a dedicar a esto. Una vez que ya tengamos esto, le pulsamos reemplazar. Y pues ya tendríamos aquí nuestro promedio está calculado, ¿no? Todos los que tenemos, todos los promedios que tenemos ya están calculados. Y así rápidamente, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, yo creo que hasta ahí pues quedamos otra vez con lo que vimos hace 8 días, es un repaso de lo que hicimos hace 8 días, ¿verdad? Es lo mismo que hicimos hace 8 días. No sé si tiene alguna cuestión ahí. Recuérdense otra cosa que ahorita vamos a salir de aquí, ¿sí? Vamos a salir de aquí. Todo lo que se hace, pues realmente lo que no lo escribimos, pero está aquí, el mismo programa Fox Pro lo va escribiendo, ¿verdad? Todo lo que hacíamos anteriormente así es que lo teníamos que escribir, Fox Pro lo hace, ¿verdad? Sin que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Todo eso, lo que hicimos de pulsar y todo eso, lo hace, mire, ahí está. Entonces, nos evitamos de estar escribiendo tanto, pues es una forma automática. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es salir de esta tabla y vamos a reemplazar, perdón, reemplazar, así como está aquí. No, vamos a repasar cómo insertar, pues, propiamente lo que serían los campos, digamos, registros, cuando ya, digamos, porque si salimos de la tabla, propiamente ya no nos deja trabajar en los registros. Entonces, recordemos que había unas opciones en el caso de escribir, por ejemplo, escribíamos control Y, pulsábamos y agregábamos un registro. Pero ahora no lo vamos a hacer así. Y también para poner en uso la tabla, pues use y todo eso que hacíamos, ¿verdad? Pero ahora no vamos a hacerlo así. Ahora lo que vamos a hacer es, queremos tener recuérdense que pulsamos edit, etcétera, para poder volver a tener la tabla en pantalla. Ahora, pues vamos a buscar de esta manera. Entonces aquí la encontramos donde dice ver. Aquí dice ver. Si queremos volver al diseñador de tablas, aquí está. Si queremos volver a la tabla que estábamos trabajando, sería aquí. Entonces le pulsamos en ver, ¿verdad? Siempre miremos ahí que es en ver. Pulsamos aquí
y ya tenemos la tabla nuevamente. Ya nos olvidamos de que teníamos que pulsar Edit, Browse, pero ella, la máquina lo hace automáticamente, miren. Browse le puso. Entonces ya no lo escribimos, pero sí, allá lo buscamos aquí, ¿verdad? Y era donde pulsamos donde dice examinar, o pulsamos donde estaba la tabla, ¿verdad? Ya no nos dimos cuenta. Ahora, recordemos que aquí, por ejemplo, si queremos agregar otro registro, la máquina ya no nos deja. Se recordaban ustedes que teníamos que trabajar o emplear el control Y, pero ahora no lo vamos a hacer así. Ahora lo que vamos a hacer es eh, anexar nuevo registro. Aquí está, y es lo mismo de que usamos. Mire, anexar nuevo registro y es control Y. Aquí está. Entonces, en lugar de pulsar el control Y, si a usted no le gusta el control Y, pues que es mucho más fácil, pues se viene a tabla, busca y pulsa control de aquí, anexar, y ya usted ya tiene otro registro, ¿verdad? Para hacer. Y ya puede llenar nuevamente, ¿verdad? Otro registro. Y así cuando usted quiera, pues viene y si quiere otro, pues pulsa y anexar el nuevo registro. Y ahí tiene otro, pues usted digamos, se inserta todos los que usted quiera, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacíamos anteriormente con las teclas y todo eso, pues ahora ya de una forma un poco más, podríamos decir, gráfica, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta ahí ustedes, ahora que ya se integró otro compañero. ¿Tienen una pregunta ahí? ¿Les quedó claro eso? Muchachos. ¿Sí les quedó claro? Vale. Entonces continuamos, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que ahí dejamos la cuestión de tablas aquí. Tal vez hay algunas cuestiones más que se pueden hacer, pero por el momento dejemos esto aquí. Y ahora sí, bueno, también en su cuestionario se lo va a elaborar el próximo domingo, porque ahorita pues no teníamos mucho contenido. Entonces en la próxima semana sí les voy a elaborar un cuestionario, ¿verdad? De lo que ya hemos aprendido. La semana pasada también trabajamos un poco lo que era la programación, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hay un poquito de programación, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a entrar realmente ya también a otra cuestión. La cuestión digamos, y aquí eran tablas libres, ¿verdad? Eso se llaman tablas libres porque no, ¿por qué se le llaman tablas libres? Porque no están dentro de un proyecto, no están dentro, al pulsar aquí, ¿verdad? Pulsamos aquí. Al pulsar aquí, vemos que podemos utilizar un proyecto, una base de datos, ¿verdad? Eso, y dentro de un proyecto podemos tener un programa, así como teníamos un programa, teníamos una tabla, etcétera, ¿verdad? Toda una serie de cosas, formularios y todo eso podríamos tener dentro de un proyecto. Pero en el caso de que nosotros ahorita estamos empleando aquí las tablas sin usar una base de datos, pues se le llama tablas libres. Ahora sí vamos a usar una base de datos. Y en ese caso es esto aquí, pulsamos aquí. Base de datos. Entonces le pulsamos nuevo archivo. Claro que también la vez pasada les decía yo que podemos usar aquí el asistente, pero a veces se complica un poco más trabajar con asistente que hacerlo así fácilmente. Pues entonces, base de datos, pulsamos nuevo. Ahora nos pide el nombre de la base de datos, ¿verdad? Recuérdense que, bueno, ahorita lo voy a decir, una cuestión ahí. Entonces la base de datos va a tener como se le llama extensión DBDC, ¿verdad? Es propiamente la que se podría llamar la base de datos, la extensión de la base de datos. Entonces vamos a poner aquí, primera, ¿verdad? Así se va a llamar la base de datos. Y le damos guardar, ¿verdad? Estamos aquí donde dice guardar. Bueno, entonces cuando ya tenemos nuestra base de datos,
Pues tenemos varias, este diseñador de tabla, diseñador de base de datos, ¿verdad? Este diseñador de base de datos aquí tiene varias opciones. Primero, tenemos nueva tabla. Entonces, dentro de la tabla, pues, dentro de nuestra base de datos podemos crear una nueva tabla. Podemos agregar una tabla en una vista remota, una vista local, etcétera. Eso, pues, tal vez no vamos a trabajar mucho eso, porque no nos vamos a dedicar a mucha tabla. Bien, pero vamos a trabajar, como ya se van a aburrir ustedes, pero vamos a trabajar en lo que sería una nueva tabla. Entonces aquí, ¿verdad? Entonces pulsamos ahí, se dieron cuenta, ¿verdad? Que es el primer icono, la nueva tabla. Y aquí tenemos nueva tabla. Entonces aquí nos pide el nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que es un listado de alumnos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí listado, ¿verdad? Entonces tenemos ahí aquí nuestra tabla se va a llamar listado. Entonces aquí ya nos vuelve a salir nuevamente la misma cuestión de lo que habíamos trabajado anteriormente. Entonces en este caso, en el campo, pues los estudiantes pues tienen su nombre, entonces ponemos el campo nombre, ¿verdad? Y el ancho, pues ustedes se recuerdan que le pusimos ¿cómo se llama? Un ancho bastante extenso, porque a veces pues ese espacio, ¿verdad? Luego pues tenemos lo que sería el código. Tal vez sería primero como empezar con el código, ¿verdad? Ahorita se podría hacer el código aquí del estudiante, porque es lo primero que hay que poner, ¿verdad? Entonces aquí tal vez puede ser que lo usemos como numérico, ¿verdad? Entonces, y el código, pues no van a ser más que unos 10 de espacio, ¿verdad? El código del alumno, que siempre se lleva código, ahora solo código se usa, ¿verdad? Y ahora entonces sí al nombre del estudiante. Y en ese caso sí damos un suficiente espacio para que pueda ponerse bien el nombre. Y bueno, ¿qué más tendríamos del estudiante? Pues tal vez los datos, ¿verdad? Teléfono, ¿verdad? Y ahí sí pues dejamos que tipo carácter porque no, los teléfonos no sirven para calcular, ¿verdad? ¿Qué más podemos tomar del estudiante? Lo más importante. Correo, email, ¿verdad? No me acuerdo cómo se escribe email, pero email. No me recuerdo cómo se escribe. Yo creo que así, no me recuerdo si se escribe así. Bueno, entonces podríamos escribir ahí el correo electrónico y podemos dejarnos ahí. Recuérdense que hay correos electrónicos que son muy extensos y otros muy pequeños. Entonces vamos a dejar un 18. Recuérdense que después podemos ajustar eso, ¿verdad? Después, ¿qué otro dato podríamos tomar del estudiante? ¿Qué otro dato que podríamos tomar del estudiante? Nombre, teléfono, email, ¿qué más? Podríamos, tal vez lo que podríamos tomar es también, por ejemplo, si es, ahí pues los datos, pues ustedes cuando ya tengan necesidad, pues qué es lo que van a poner, pero por ejemplo en el caso de sexo, ¿verdad? De ver si es femenino, masculino, etcétera, ¿verdad? Entonces ya se le puede, pues, digamos, pedir, pues, ¿verdad? Porque hay pues, nombres parecidos, entonces tengamos problemas ahí. Bueno, entonces sexo, edad, ¿verdad? Edad.
Y entonces, pues aquí le dejamos un cierto espacio. Ahora, si vamos a poner la fecha, aquí mejor sería la fecha, digamos, la fecha de nacimiento, ¿verdad? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces ahí sí dejamos un poco más de espacio, ¿verdad? Unos, ¿cuántos serían? Unos 12 espacios, vamos a hacer. Una vez que ya tengamos nuestra tabla, pues ya los datos, como les digo, ahorita nos estamos inventando, pues cuando ya ustedes tengan sus datos ahí ya bien específicos, pues ustedes los ordenarán a lo que tienen, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengamos estos datos, le damos a aceptar y ya nos pide que si vamos a introducir, ¿cómo se llama? Datos, registros, pues sí, decimos, ¿verdad? Entonces, ponemos el código, recuérdense que aquí, si el código tiene letras, digamos, no teníamos que haberlo declarado numérico. Eso hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay que darse cuenta si el código, como en algunos casos o algunos colegios, tiene letras, pues no se puede declarar numérico, se tiene que declarar tipo carácter, ¿verdad? Pero por lo regular, casi en la actualidad, incluso en el Ministerio de Educación, casi es solo numérico el que se usa, ¿verdad? Entonces vamos a usar, pues, el numérico, ¿verdad? Y entonces escribimos aquí, pues, el nombre, ¿verdad? Ya sea pues, en orden alfabético, también es importante a veces el orden alfabético, ¿verdad? Porque después para buscar algunas veces es mucho más fácil en orden alfabético de apellido, ¿verdad? Entonces en ese caso ponemos Rodas López. Ahorita nos estamos inventando los nombres, ¿verdad? También todo lo que son los datos. Ahí sí no solo nos vamos a dedicar a ver si, digamos, a llenar, pues, ¿verdad? A llenar, ¿verdad? A llenar nuestra tabla sin saber si esos datos son verdaderos, ¿verdad? Hay unos, ¿cómo se llama? Unos cupos ahí, vean que ahí sí nos, recuérdense que es, bueno, entonces ahora como no nos cupo, aquí tenemos que ponerle ya ven que le teníamos que dejar más ancho al campo, entonces como no nos cupo, tenemos que volver aquí, donde dice ver, y tenemos que pulsar donde dice modificar. ¿Eh? Entonces, bueno, no, bueno, permítame. Bueno, no me mostró la modificación. Diseñador de datos. Diseñador de tablas, perdón, era no modificar, sino que era aquí diseñador de tablas, ¿verdad? Ahí está. Aquí hay que ir buscando algunas cositas, ¿verdad? Entonces, donde nos quedamos que no alcanzaba el espacio, era aquí en el email, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle otra vez unos 30, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Nos pregunta comparar la regla con los datos existentes, desea que los cambios de estructura sean definitivos, y le pusimos que sí, ¿verdad? Y entonces volvemos otra vez aquí, ¿verdad? Y entonces de aquí ya se supone que ya nos va a poder dejar escribir ¿cómo se llama? El email, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que es masculino. La fecha creo que tampoco nos va a dejar ingresarla toda, entonces también tenemos que ir a ampliar
Ajá, y no nos va a dejar, entonces hay que volver. Recuérdense que volvemos otra vez aquí, ¿verdad? Y venimos aquí a ver el diseñador de tablas, ¿verdad? Y otra vez, entonces aquí vamos a también ampliar hasta unos 30, porque vemos que si no, no nos deja con 12, 18 que tenía, ¿verdad? Y volvemos otra vez, ¿verdad? Y vemos aquí, ahora sí. Bien, ahora sí, ya tenemos ahí, ¿verdad? Ahora la cuestión es que no nos deja, pues, ya bajar o tener otro registro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, otra vez, ¿verdad? Ya se recuerdan, ¿verdad? Tabla, si no quieren usar el control Y, si no, pues fácilmente un control Y, pero si no se quiere emplear, pues tabla, y venimos aquí donde dice anexar nuevo registro. Ahí estamos, ¿verdad? Ahora sí, ya volvemos a anexar nuevamente otros datos, ¿verdad? Los que nosotros pensemos o que los que tengamos, pues, según según lo que nos hayan dado, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ponemos aquí, vamos a sumar que tenemos aquí un apellido Palencia, Jiménez, eh, Marco Antonio. Ah, no, pero vamos a poner todos Marco Antonio, Marco Polo, vamos a poner. Bueno, entonces, ese teléfono, ¿verdad? Ese que los datos que tengamos, ¿verdad? 2, 4, ahí estamos, ¿verdad? El email otra vez, ¿verdad? Eh, vamos a ponerle aquí. Polo, póngale el email. Ah, sí, Calimán. Aquí como, mire, hay hay unos, ¿cómo se llama? Unos email, pero bien extraños, ¿verdad? Eh, entonces, sí, entonces, no sé, a veces uno se topa con unos correos bastante extraños, pero en fin, si nos lo dan, pues hay que ponerlo, ¿verdad? Calimán Super, ¿verdad? Entonces ahí está. Y entonces es un muchacho, ¿verdad? Porque solo los muchachos se atreven a... Bueno, también hay patojas ahora que se atreven a un montón de cosas, de poner un montón de cosas de así de extrañas, ¿verdad? Pero en fin. Ah, pues sí. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Ustedes. Bueno, otra vez, ahora es pues, más fácil, pues control Y, así fácil, ¿verdad? Para no estar yendo a tablas y todo eso, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahí hasta lo que hemos hecho, muchachos. No, profe. No, todo bien, muchachos. Bueno, le recomendaba que siempre en orden alfabético, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los apellidos, ¿verdad? Para que no tener problemas después de, a veces para listar, mirar en la información, ¿verdad? Algunas veces es recomendable incluso, pues, separar el nombre y aparte el apellido, porque a veces uno quiere, ¿cómo se llama?, ver los apellidos y no tanto los nombres, ¿verdad? Entonces, tal vez, no sé si vamos a llegar a una programación en el cual podamos hacer una tabla, una base de datos, pues una tabla, ¿verdad? Y luego, pues, venir y ¿cómo se llama? Ir y jalar por apellidos o por nombres para ver si deben, no deben, etcétera. Claro que eso va a llevar mucho tiempo para poder trabajarlo, pero creo que sería ya trabajo de ustedes investigar un poquito sobre eso eh, eh, porque sí lleva, ¿cómo se llama? Trabajo hacer un programita de esos, ¿verdad? Pero sí se puede hacer pues aquí recuérdense que por ejemplo en el caso del TS, por lo regular, un programa de esos es que tiene ¿cómo se llama? Eh, tiene toda la información. Allá en el TS usan el Fox Pro, ¿verdad?
tener el control de todos. Ahorita pues no sé si también usa ya Excel, ¿verdad? Pero anteriormente estaban usando ¿cómo se llama? El Fox Pro. Entonces ha sido una herramienta muy potente, muy querida por muchos, ¿verdad? El Fox Pro es muy querido por muchos. Entonces, eh, no pasa de moda este Fox Pro. Algunos incluso lo han rescatado porque algunos ya lo han querido votar, pero lo vuelven a poner, ¿verdad? Entonces, pues hay que ponerse a trabajar con estos programas, ¿verdad? Porque le pueden ayudar a uno en algún momento. Yo me recuerdo alguna vez que me dijo un muchacho que estaba aprendiendo en el TC, me dijo, mire, Pues, profe, fíjese que ahorita me cayó, pero bien en la cuestión de aprender Fox Pro, usted me dijo, porque en la escuela me pidieron que hiciera ¿cómo se llama? Un listado y no tienen instalado, pero ni ¿cómo se llama? No tienen instalado Excel ni nada, ustedes y ahí no tienen nada, me dijo. Y entonces, ¿qué iba a hacer yo? Pues nada más que pues usar, ¿cómo se llama? Lo que tuviera a mi alcance. Y en ese caso, pues lo que hice fue hacerlo en Fox Pro. Y como Fox Pro no ocupa demasiado lo espacio eh, en la computadora, entonces les cayó pues bien, ¿verdad? Entonces se ayudaron en ese sentido, ¿verdad? De tener pues el Fox Pro instalado, ¿verdad? Se ayudaron bastante. Pues les cuento eso, ¿verdad? Porque a veces uno dice, este tal programa, ¿para qué me va a servir? Y no es así, ¿verdad? Sino que el programa, a veces uno de estos programas que no los quiere mucho porque dice uno, ay, no, esto ya no sirven. Pero sí sirven, jóvenes. Tienen mucho campo en el cual se pueden desarrollar, se puede hacer muchas cosas. Y este que Fox Pro tiene el diseño de, como ven ustedes, de trabajarlo así a nivel de visual y a nivel de aquí, de esta ventana de comandos. Todo lo que nosotros hacemos aquí está hecho. Todo lo que está hecho aquí, ¿no? vaya sus tareas. Entonces aparece ahí. Entonces, no sé, sería eso, ¿verdad? Bueno, la otra cuestión es que aquí ya tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Eso ya saben ustedes que la cantidad de información pues ya va a depender de lo que ustedes tengan en su... para salir de ahí, vean que aquí yo le doy doble clic y ya entro aquí. Pero para poder salir podemos usar la tecla Escape o simplemente un clic encima aquí en esta área de la base de datos. Aquí, y ya estoy fuera de la tabla. Entonces aquí no tiene mucha complicación, ¿verdad? Entonces, ahora aquí ya hicimos una tabla dentro de una base de datos, ¿verdad? Que para eso sirven sirven las bases de datos, para contener, pues, propiamente, especialmente tablas, ¿verdad? Pues, dentro de una tabla o dentro de una base de datos, lo que va a contener va a ser una de tablas, ¿verdad? O ciertas funciones que se le van a dar, ¿verdad? A la tabla, a la base de datos. Entonces aquí, ahora vamos a ver otras cuestiones aquí, ¿verdad? Agregar tabla. Las tablas que habíamos creado anteriormente las podemos agregar aquí para que estén dentro de, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo agregar? Pues todo lo pulsamos aquí, ¿verdad? Pulsamos aquí. No sé si está lenta o no sé qué pasó aquí. Que por momentos la cuestión esta se pone, ahí está, ahí va. Porras ustedes, hombre, para que se haga.
Bien, para buscar nuestra base de datos, perdón, para buscar las tablas, siempre recuérdense que lleva digamos, cuando uno busca, porque hay varias cuestiones, ¿verdad? Si usted viene y pulsa aquí, están, si le pulsa aquí donde dice mostrar todos los archivos, le van a mostrar una serie de archivos y ahí le van a aparecer un montón de todos los archivos que tiene ahí. Pero si usted simplemente dice las tablas, pues sería la que tiene aquí, tabla, y le va a mostrar solo las tablas que usted tiene. Y en ese caso, pues ya, ¿cuál fue la que hicimos hoy? Hicimos alumnos, creo que fue lo que hicimos, ¿verdad? Yo creo que sí me acuerdo, yo no sé. Bien, si no, pues jalemos cualquiera de estas que tengamos aquí. Alumnos. Y la insertamos. Entonces ahora aquí ya las tenemos, ¿verdad? Aquí ya tenemos otra tabla de las que tal vez no fueron creadas aquí en una base de datos, sino que las trajimos a esta base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Se llama primera, ¿verdad? Esa es eso es lo que tenemos que tomar en cuenta también. A veces hay que tomar, hay que saber el nombre ¿cómo se llama? De la tabla, ¿verdad? Y podemos agregar cuantas tablas queramos aquí en la base de datos. Me ayuda mucho a organizar. Aquí incluso tengo aquí un estudiante TDC, dice una tabla. Entonces, la base de datos pues, me ayuda mucho a organizar digamos, la información, ¿verdad? Porque aquí tengo a la vez, a la vista, las tres tablas, ¿verdad? Pulso aquí y miro esa. Cierro aquí y quiero ver esta, miro esa. Y así, ¿verdad? Muy fácilmente tengo aquí la información. Mientras que si yo usara el famoso, ¿cómo se llama? Ventana de comandos, pues tendría que estar escribiendo, pues abrir cada una y mirarlas así me llevaría un proceso un poco más extenso, ¿verdad? En cambio aquí dentro de una base de datos, pues es mucho más fácil la visualización de la información, ¿verdad? Y miro inmediatamente mi información que tengo, etcétera, ¿verdad? No tengo dificultad para eso. Sí, esa es la ventaja de esto, ¿verdad? Bueno, ya me está dando ahí que ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Pero vamos a calcular ahí. Bueno, sería eso, pues digamos. Ahora, vean una cuestión. También yo puedo quitar las tablas que no quiero. Bueno, yo metí un montón de tablas, pero vamos a suponer que no las quiero. Entonces yo lo que hago es pulsar aquí, exactamente aquí donde dice quitar tabla, ¿verdad? Pulso ahí y digo quitar tabla. Me da dos opciones y hay que tener mucho cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque si yo le doy eliminar, de una vez ya no va a estar dentro del disco duro o donde lo tenga almacenado. Se va a quitar totalmente, ¿verdad? Es eliminada. Ahora, si yo solo le doy quitar, significa que lo que va a hacer es quitarla de aquí de la base de datos. No me la va a eliminar. Veamos aquí, vamos a quitar, ahorita vamos a seleccionar una de ellas y esta y le vamos a dar quitar, ¿verdad? Estudiar, o el listado, vamos a poner ese listado para que miremos ahí. Y pulsemos ahí. Entonces quitamos. No se puede usar el nombre de largo de tablas, campo de programa, una vez quitada. Bueno, no se puede usar nombres largos de tablas y campos en índice. Programas una vez quitada la tabla. Bueno, le vamos a pulsar que sí. Bueno, la quitamos. Ahora vamos a agregarla nuevamente. Bueno, dice que nos dio un mensaje a ver si todavía nos permite hacer de que agregarla, porque dice que como que no quería que se quitara, pero vamos a ver. Entonces, ahí va, busquemos ahora. Ahora vamos a ver si está listado. Listado, ¿verdad? Aquí está. Entonces pulsamos aquí.
Vemos aquí. Y ahí está, ¿verdad? Entonces no se quitó o sea, no se borró. Ahora, si nosotros que estamos seguros de que ya no vamos a usar esa tabla y que queremos eliminarla totalmente, que ya no aparezca en el disco, pues le hubiéramos dado la opción que ya vimos, ¿verdad? Esta opción de eliminar totalmente, ¿verdad? Pero eso tenemos que decirlo bien porque algunas veces pues se dice, ah, la puchica, ¿para qué la borré? ¿Va? No la tenía que haber borrado. Entonces uno se arrepiente de haber hecho alguna acción. Entonces primero hay que estar bien seguros que eso ya no le va a servir, ¿verdad? Ya, o incluso, por ejemplo, usted trabaja en esa empresa, ya no va, ya nunca va a decir, bueno, por ejemplo, una empresa que supongase que usted le daba servicio y que quebró, ¿verdad? Y desapareció la empresa. Entonces, ¿para qué va a tener toda la información de esa empresa si ya no va a ser posible? Pues entonces le da a usted que de una vez eliminar, ¿verdad? Ya elimina aquí de la base de datos su tabla, ¿verdad? Eso sería entonces con relación a esta tabla, base de datos, ¿verdad? Entonces ya sabemos crear, ¿cómo se llama? Las tablas, sabemos crear la base de datos. Y tal vez aquí también aquí se puede también, digamos, manipular la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el caso de modificar tabla, entonces pulsa aquí. Y lo que hace es también mostrar el diseñador de tablas. ¿Verdad? En lugar de ese que como lo hacíamos anteriormente, que nos íbamos aquí a ver, diseñador de tablas y todo eso. Aquí hay un diseñador de base de datos y un diseñador de tablas. Entonces hacíamos todo ese proceso. Pero no necesita usted pues hacer eso, sino que puede usar aquí, ¿verdad? Modificar tabla, pulsa aquí y ahí está, ¿verdad? Entonces ese sería también otro aspecto de que tenemos a la mano muchas opciones digamos, de la información, ¿verdad? Entonces eso sería propiamente para el día de hoy, para la clase, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho por el haber trabajado hoy ¿cómo se llama? Haberse conectado, ¿verdad? No, ahí sí que gracias pues por esa cuestión de tener pues el deseo de participar, ¿verdad? Entonces ahí ya solo usted está, ya se había salido que solo usted está, ¿no? Ya se había salido un compañero entonces. Ay, Dios, ahí sí que. Bueno, entonces cuídese mucho y nos volveremos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Será la próxima semana.